Vamos a hablar de un macronutriente muy importante, muy de moda, muy que la gente lo tiene ahí súper idealizado y es el tema de la proteína. Hemos escuchado uno de los típicos mitos es que hay una cantidad máxima de proteína que puedes absorber. A veces se comenta, si no me equivoco, es cantidad de proteína máxima que puedes absorber por comida. ¿Qué verdad? ¿Hay algún tipo de máximo, un límite de proteína que puedes absorber? Em, la respuesta corta es no. O sea, la respuesta corta es que todo lo que comas en una comida se va a absorber. O sea, hay cierto grado de pérdida, que eso sucede inclusive si comes 5, inclusive si comes 40 en una sentada. Que es como del 91, perdón, no del 90, o sea, te quedas como con el 91 al 95% de lo que comes, ¿no? O sea, es una pérdida como del 5 o 9% en las heces, o sea, pues, al momento de ir al baño, pero el resto lo, lo absorbes todo, ¿no? O sea, eventualmente se va a hacer todo. Sin embargo, hay cierta compartamentalización de las proteínas, ¿no? O sea, las proteínas empiezan su proceso digestivo, es decir, se empiezan a desdoblar en sus aminoácidos constituyentes desde el estómago y en las primeras porciones del intestino delgado. Y entonces, ya cuando llegan a los sitios del tracto gastrointestinal donde pueden ser absorbidos, primero también se van a utilizar de forma localizada, es decir, ciertos de los aminoácidos van a tener una función en las células intestinales y después de ese porcentaje que se absorbe, primero van a pasar por el hígado, ahí se van a quedar otras proteínas y eventualmente se van a ir al torrente sanguíneo y pues ya van a ser eh, lo otro, ¿no? Esta idea de cuánta proteína se absorbe, de hecho, surge de estudios con respecto a la síntesis de proteína muscular, que es la generación de proteínas hechas por el músculo esquelético, en donde, por ejemplo, se ha visto que no hay tanta diferencia de manera aguda en la síntesis de proteína muscular si comes de que 30 gramos versus si comes 40, 60, 90 en una sentada, ¿no? Entonces de aquí surge, por ejemplo, esta idea de que no es que 30 gramos es el límite, ¿no? El límite de, de proteínas que se deben consumir. Pero bueno, eso solamente habla con respecto a la síntesis de proteína muscular, que es la generación de proteínas en el músculo. Esta es solo una de todas las funciones que se pueden llevar a cabo con respecto a la proteína, ¿no? Como te he mencionado, pues algunas se van a utilizar en el hígado o inclusive en las mismas células del intestino. Y particularmente, como te mencionaba con el aspecto de la saciedad, la proteína libera una hormona que se le conoce como CCK, que una de sus funciones también es disminuir el tránsito intestinal, o sea, lo hace más lento. Entonces la idea, o esto ya es un poco más de hipótesis, pero la idea es que si consumes mucha proteína, pues de hecho se ralentiza para alcanzar a absorber todo y utilizar todo, ¿no? Mm. Este, Entonces, perdona que te interrumpa. sí, Entonces tiene sentido decir que si tú tienes el objetivo de generar esa masa muscular, el hecho de tomar 60 gramos en una comida no te va a aportar el doble que comer 30. Pero sí, esos 60 tu cuerpo lo va a absorber perfectamente. Otra cosa es que sí, luego ayude a la generación de músculo, ¿verdad? sí, y luego, o sea, también es que pues eventualmente los estudios que no han encontrado diferencias, pues tienen un límite de tiempo, o sea, creo que lo máximo que siguen es como 5 horas después de la comida, o sea, no sabemos qué pasa después si el consumo fue 90 versus 30. Y algo también muy puntual que digo es como si a lo mejor te asusta esta idea de no comer más porque no los absorbes, eh, a lo mejor pudiera llevar a que si por X o Y solamente te entran 3 comidas y por esta idea nada más estás comiendo 30 gramos de proteína por cada comida, te quedaste en 90. En cambio, si no te casas tanto con esta idea y consumes, no sé, 45, 45 y 45, pues ya superaste la cantidad de 90 y a lo mejor te pusiste en el 1.6 gramos por kilogramos que se necesitan, versus que si te quedaste con la idea de que no puedo comer más de 30 porque no se va a utilizar, te quedaste a lo mejor en 0.9 o 1. Y ahí sí sabemos que el de 1.6 va a generar más músculo, ¿no? Porque al final del Entonces, día su músculo ha recibido esa proteína recomendada por peso, ¿no? Que ahora sí, también lo siguiente me gustaría hablar un poco de eso. sí, sí, pero sí, no me asustaría tanto por el límite superior, o sea, no creo eh, que sea tan fuerte la evidencia como para decir de que 30 es el límite y nunca comas más de 30 en una comida. Ujú. ¿Podrías comentarme así rápidamente cuál es la recomendación
de cantidad de proteína según el peso corporal? El RDA, que es el de la población general para que las personas no se mueran por deficiencia de proteínas, es 0.8 gramos por kilogramo de peso al día. Ese es un nivel relativamente bajo para cuestiones de desarrollo de masa muscular, para cuando hablamos más como cuestiones de optimización de la salud y del rendimiento deportivo. Estaríamos buscando el mínimo de 1.6 gramos por kilogramo de peso. Podría ser un poquito elevado. Sabemos que hay casos que ciertos tipos de atletas, particularmente en situaciones de restricción energética, que tienen que dar peso, además pueden subir hasta 2.2 o hasta 3 gramos por kilogramo de peso, sin embargo no es necesario. Y de hecho ha empezado a haber cierta evidencia que inclusive tiende a ser un poco más liberal con ese aspecto, e inclusive ha visto que 1.4, 1.3 pudiera llegar a ser suficiente, ¿no? Pero el grueso de la evidencia dice que 1.6 es como es el límite inferior. Seguro que para la cuestión de masa muscular, si quieres generar masa muscular, ese sería el adecuado. ¿Y qué pasa entonces con, digamos, una persona que pesa, vamos a irnos muy arriba, 150 kilos? ¿Debe basar su cantidad de proteína en ese peso? Uy, fíjate Porque que, es o sea, complicado. ujú, sí, 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 lo han hecho también, creo, ciertos estudios con masa libre de grasa, es decir, la masa magra. Creo que se puede hacer ese cálculo en base de que, pues, al porcentaje de grasa, se hacen ciertas calculaciones y lo puedes hacer en base a la musculación. Eh, pero, por ejemplo, en esos casos, pues sí se podría ser más liberal, con inclusive ir un poco más abajo, 1.2, porque la idea es que como las personas a lo mejor con una obesidad un poco muy elevada, cuando tratan de perder peso, tienen mucho sustrato energético, entonces no tendrían tanto problema de necesidad de utilizar la proteína para perder, para esas necesidades energéticas. De hecho, por ejemplo, ¿has escuchado el término de la recomposición corporal? Que es aumentar peso, aumentar masa muscular y al mismo tiempo perder grasa. Una de las poblaciones en las que es, entre comillas, más fácil son personas con obesidad relativamente severa, ¿no? O sea, o con obesidad más pronunciada, ¿no? Porque en estas personas los vemos que tienen esta capacidad de hacer recomposición corporal porque, digamos, tienen mucho sustrato energético, entonces no hay necesidad de tanto utilizar el mismo músculo como energía, ¿no? Entonces, en ese aspecto podría ser más liberal con un 1.2, y si nos queremos ir mucho a los detalles finos, se puede calcular en base al peso magro. Ujú. Lo de la recomposición corporal, junto con el término este de, como lo escuché también en Mind Pump, sería reverse dieting, que es como Mm, dieta invertida, ¿no? Ellos sí. son dos cosas que consideran súper importante. Una es que la recomposición corporal, yo lo que tengo entendido es eso, que si tú bajas la cantidad, si tú bajas el porcentaje de grasa de tu cuerpo, mediante el entrenamiento de pesas y una dieta saludable, consigues que haya esa recomposición corporal, ¿no? Compensar esa cantidad de grasa versus la cantidad de músculo. Y luego está lo de lo otro que he dicho, el reverse dieting, que ellos siempre explican anécdotas de cuando cuando ellos eran entrenadores personales, les venía gente y lo primero que hacían con esas personas, habrá excepciones, ¿eh? Pero era comentarles que tenían que comer más y hacer Mm, entrenamiento de pesas. ujú, Para, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, la idea era que tú vas a estar durante un periodo de tiempo no muy largo en ese superávit, generando músculo para que ese músculo luego te permita quemar esas calorías de más, que ahora luego también me gustaría preguntarte, es si la cantidad de músculo, 1 kilo de músculo ayuda a quemar más, eso luego entraremos. Entonces comentaban esto, que el hecho de generar músculo te permitía quemar porque era como una máquina que necesitaba esa energía, entonces te ayudaba a generar, ayudar a ese déficit, ¿no? mm, Entonces, mucha gente se quedaba como, ostras, yo pensaba que me dirías, come menos y haz cardio, ¿no? Que es como también otra cosa que se tiene súper en cuenta. ujú. ¿Qué opinas tú o qué sabes tú de esta parte de decirle a una persona que quiere perder, no quiero decir peso, quiere perder grasa, porque luego quizás se hace esa recomposición, ¿no? Como que quiere verse más fino o más fina, Ujú, del hecho de, no hagas cardio, no comas, no tengas un déficit super heavy,
Si no, controlemos un poco la comida, pero no hace falta un déficit muy grande. Incluso vamos a hacer un superávit pequeñito y vamos a introducir entrenamiento de pesas. Mm, sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, con ese caso, te digo también porque es relevante. Primero, quién es la población en la que la recomposición corporal es más fácil, digamos? Una es las personas, como te mencioné, con cuestiones de obesidad a lo mejor un poco más pronunciadas. Y luego hay otros dos tipos de personas que van a hacer mucha recomposición general, de recomposición corporal. Una de ellas es personas que nunca han hecho entrenamiento de fuerza o de entrenamiento de pesas. Y otras son los desentrenados del entrenamiento de fuerza, es decir, los que llevan 6, 8 meses, 12 meses, 2 años sin hacer ejercicio de pesas. Esos gains al principio que se ven rápido, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces en ese corte de personas tienen mucha capacidad de hacer recomposición corporal. A veces esta recomposición corporal sucede sin ni siquiera modificar la dieta. O sea, ni les dicen nada de la dieta, solamente ve a hacer pesas y surge la recomposición corporal. El cuarto ejemplo, de nada más como fun fact, es para las personas que usan esteroides, este, que hablamos de las poblaciones en las que se facilita más, ¿no? Em, con respecto al segundo punto de lo que mencionaban los de MindPump, o sea, sí con respecto al, al ejercicio de fuerza. O sea, que empiezan a hacer ejercicio de fuerza 100%. Eso no solamente porque para la pérdida de peso, sino para cualquier aspecto de salud es muy importante. La idea, por ejemplo, de lo del metabolismo, que el metabolismo se hace más rápido si ganas masa muscular, porque el músculo es lo que más quema grasa. Es cierto que el músculo es el tejido metabólicamente más activo en cantidad a su masa. Sin embargo, lo que se ha visto es que no recuerdo exactamente el número, si te soy sincero, pero por cada kilogramo de músculo o sea, no te quiero mentir, puedo hacer el fact check, pero según yo no pasaba ni de las 30 calorías. O sea, era poquito. Y la realidad es que la mayoría de las personas en su historia de vida, si bien les va, van a ganar entre 6 8 kilos de músculo, naturalmente, ¿no? O sea, te puedes ir hasta 10, ¿no? Entonces, si eran 30, entonces a lo mejor en tu máximo es una diferencia de 300 calorías. Digo, no te quiero mentir con el número específico, pero rondaba en eso, ¿no? Porque yo inclusive cuando lo vi, ese dato, también fue de que, ay, oye, pues a lo mejor hay que reconsiderar esa idea porque es algo que nos dicen toda la carrera. O sea, como el tejido metabólico, más metabólicamente activo es el masa muscular, para la pérdida de peso, de hecho, es mejor el músculo que el cardio. Ahora, con el aspecto del cardio hay otro tema muy profundo que ahora empezamos a ver que el cardio no es tan bueno para la pérdida de peso, pero obviamente el cardio para las cuestiones de salud cardiovascular es fantástico, ¿no? Pero, pero por ejemplo, relacionadamente al de Mind Pump, creo que mi perspectiva sería más en dos razones. Más que decirles, vas a comer más o un ligero superávit, sí vas a comer más proteína, porque muchas personas no tienen como ese conteo de proteína en su día a día. O sea, vamos a determinar un número, no tiene que ser ese 1.6, pero de perdido un número y que tu único objetivo sea llegar a esas proteínas, ¿no? Y ejercicio de fuerza. En muchos casos va a suceder ese proceso de recomposición corporal y luego ya podemos irnos con el aspecto de a lo mejor un déficit calórico ligero y demás. Pero también siento que en muchos casos ese aspecto de un ligero superávit cuando llegan al inicio, también pudiera llegar a ser benéfico, pero con el aspecto de tanta ganancia metabólica, parece ser, a lo que recuerdo de los datos, de los datos que vi, que no era tan mágico, digamos. Pero eso no significa que no sea importante la masa el ejercicio de fuerza para la pérdida de peso o la recuperación. Eso es esencial. Totalmente. Seguimos con la proteína. ¿Qué pasa con Va. la proteína y la insulina? ¿No se llevan bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Sí, bueno, pues resulta que la proteína también es bastante no, o sea, libera insulina. La proteína también libera insulina. Cuando tomas proteína, un batido de proteína va a haber una liberación de insulina. Hay estudios antiguos que inclusive filetes de carne liberaban más insulina que, que el arroz. Estudios en ratones han visto este proceso con la leucina, particularmente uno de los aminoácidos importantes. Pero, pues bueno, pues, y hay mucha gente del, del grupo
carnívoro y demás que satanizan a la insulina, pues no mencionan este dato, pero pues la insulina se libera con la proteína. ¿Por qué se libera la insulina con la proteína? Porque la insulina es una hormona anabólica, es decir, es una hormona que se libera en procesos anabólicos. Los procesos anabólicos son en aquellas situaciones en las que el cuerpo tiene la capacidad de producir moléculas mayores moléculas más grandes, ¿no? Que es un proceso que se da cuando acabamos de comer, ¿no? Por eso se libera insulina digamos, de alguna forma apoyar este proceso anabólico del influjo de calorías, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, uno de los, Raúl, cuando lo mencionaron, tendrá mucho más experiencia, pero creo que hay análogos de la insulina que se utilizan como esteroides, porque es un, Mm. es una hormona anabólica, ¿no? Eh, este, la cosa es que la insulina tiene funciones particulares relacionadas a la señalización de proteína. De hecho, para el influjo de la proteína de ciertos aminoácidos a la célula también se necesita insulina. La insulina también es necesaria para la señalización de proteína muscular y otras vías metabólicas importantes del músculo, ¿no? Entonces, no es que se odien, pero nos ayuda a entender que la insulina no es el enemigo, o sea, es una hormona que tiene una funcionalidad en muchos procesos de la vida. Y no nada más es esta idea acerca de azúcar, insulina, obesidad. No. O sea, el metabolismo no funciona así. Ese dramatismo no hay que... Es lo que hemos comentado antes, ¿no? No, es como, si es súper drástico, vigila, échate un poco para atrás y piénsatelo Mm, 2 veces porque es una red flag, ¿no?